génesis del libro. Vale. Está encendido ya. ¿Quieres agua? Ahí. Pues cuando nos digan. Aún faltan 10 segundos. 10 segundos. A empezar, puntual, puntual. Vamos ya. A ver si Chema... Arratsaldeon, puntual, Miguel bastanetik datorkigu eta bastanen daukate ohitura bat ora baztan deitzen dena, eta da hori, ordu bat jarri eta ordu bete beranduago hasi, baina gu Gipuzkoan eta Donostian gaudenez hotz-hotxintxo ordua ekin taula, ez dugu ohitura hori bastandarren ohitura egingo, gainera beteta daukagu gela, eta hasiko gara orduan, puntual. Arratsaldeon, ongi etorriak El Botín deitutako liburuaren aurkezpenara. Horretarako, eta berak hitz egingo du noski, dugu bere gila Miguel Sánchez Ostit. Eta, segurazki, askok, gela ikusita, ja, ezagutzen duzue Miguel Sánchez Ostit, bere lan literarioak asko eta onak izan direlako. Begiratzea besterik ez dago liburu horretan, El Botineko kontrazalean azaltzen den liburu zerrenda haundia, eta nahikoa da konturatzeko lan mardula, lan haundia egin du literatur munduan Sánchez Ostizek 1982 geroztik hain zuzen ere, orduan kaleratu zuen bere lehenbiziko liburu, aukerez banago Los papeles del ilusionista, eta 30 liburu baino gehiago egin ditu, batzuk poesia arlokoak, beste batzuk novelak, beste batzuk saioak, baita ere biografiak, eta orain dela 2 urte kaleratu zuen liburu bat oso esanguratsua izan zena, El Escarmiento, eta El Escarmiento liburu horretan hain zuzen ere, berak bukatzean esaten zuen. Esto es algo que no termina aquí, sino que seguramente no decía, seguirá en una segunda parte o en una continuidad que va a ser El Botín. Eta 2 urte beranduago, hemen daukagu El Botín eskutartean irakurgai. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es cómo un hombre con una obra literaria tan extensa, a partir del año 2005, él lo cuenta, y él nos lo contará seguramente, se mete en estas trochas de lo que ahora se llama la memoria histórica y da lugar a que en el 2013 saque un libro que es El Escarmiento, que a mi parecer fue un aldabonazo en esos libros que desde la literatura abordan una temática como es la historia, la memoria histórica que se llama ahora en torno a la guerra civil, y que fue, me parece a mí, un antes y después en ese tipo de libros. Sí que había y que hay muchos libros escritos sobre la guerra civil desde distintas perspectivas por los historiadores y demás. También hay novela histórica, también hay libros escritos de la literatura. Baina, gure Euskal Herriko esparrutik, hain zuzen ere, desde Navarra y tal, era un libro que, así como, por ejemplo, en los años 80 también, aquel libro colectivo que marcó una especie de
primer canal o primer hildo, primer surco para lo que luego se ha llamado los trabajos de la memoria histórica que se han hecho a lo largo y ancho del Estado, aquel colectivo que se hizo por toda Navarra y que dio lugar en el año 86 a esa obra llamada La Navarra de la Esperanza al Terror. Desde el campo de la literatura, el libro de El Escarmiento era un antes y un después para este tipo de trabajos escritos de la literatura, a caballo entre la literatura, la memoria histórica y la historia. Y él decía en este libro que iba a haber una continuación que iba a ser El Botín. Es más, algunos nos quedábamos sorprendidos cuando en la propaganda o en las notas de prensa que se hacían en torno al Escarmiento ya salía hasta la portada del Botín, era algo que venía, que se veía venir. Luego han pasado 2 años, y 2 años, hace poco estábamos comentando ahí fuera, una escritora y tal, y decíamos eso, para la gente que se dedica o que nos dedicamos a escribir, 2 años no es nada. Y sin embargo, en estos 2 años, que es un periodo corto, ha sacado este libro, y entre medio ha habido otros 3 libros, uno de ellos relacionado con esta temática, que es el de La sombra del escarmiento, un ensayo de 200 páginas que yo os lo recomiendo, y no tengo acciones en Pamiela, de verdad, pero yo lo recomiendo porque es un buen estudio sobre lo que es el escarmiento, un buen ensayo, un buenísimo ensayo, que lo sacó precisamente como consecuencia de una conferencia que tenía que dar. Para esa conferencia que tenía que dar, que es 1 hora, él preparó un ensayo de 200 páginas, La sombra del escarmiento. Sacó también un dietario titulado A trancas y barrancas, muy aconsejable como todos los suyos, y sacó también otro libro, no sé qué, del insensato, que se no he leído, pero quiero decir, este hombre no se para quieto y sin embargo saca ahora esta obra de 400 páginas. Y el otro día decía, ahí viene la continuidad de lo que el escarmiento había sido. El escarmiento empezaba en la Navarra de la primavera del 36, en la Navarra de la conspiración, tenía su punto, diríamos, de explosión en esos días 18, 19, 20 de julio y seguía hasta el 3, hasta los primeros días de septiembre, es decir, la caída o la toma por los franquistas de Irún, Beovia y el 13 de septiembre en San Sebastián, y ahí dejaba la obra Miguel Sánchez Hostiz. Y ahora viene la continuación. Y curiosamente en este libro, los que sois donostiarras y las que sois donostiarras de pro, de sin pro, de adopción, de imperativo marital, como yo, etcétera, 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 todos conocéis la calle Garibay, esa hermosa o buena heladería, más que hermosa, esa buena heladería de la Veneciana. Ahí estaba la sede en el piso, en el entrepiso, estaba la sede de Izquierda Republicana. En la página 5, que sería la primera página, quitando lo que se llama las páginas de cortesía, hay una foto que está reproducida en este libro y que es un revival de lo que había ocurrido en la Navarra y en la Pamplona del 19 de julio, donde los militantes falangistas o los golpistas falangistas asaltan la sede de Izquierda Republicana y tiran el rótulo al suelo, y ahí están sonrientes un señor al que se refiere muchas veces en este libro Rafael García Serrano y otros falangistas y tal. Pues eso mismo está aquí el 13 o 14 de septiembre ocurriendo en la calle Garibay. Berdin, un revalvo y con 2 meses y medio de diferencia. Y ahí retoma, en esa caída de Irún, en ese primer exilio masivo y en esa continuidad del botín y de la rapiña, y de ahí le viene el título a este nombre, a este libro, quiero decir, en el sentido de que la guerra fue, además de asesinatos, etcétera, etcétera, fue también el tema del botín, de la rapiña, del expolio, organizado y desorganizado, etcétera, etcétera, el botín, el reparto entre auténticos rufianes. Es muy bonito, entre comillas, como nada más tomar San Sebastián, pensando que en Bilbao van a estar en cosa de pocos días, hay una reunión presidida por los militares porque se han mosqueado carlistas y falangistas con lo que han cogido aquí con los periódicos y dicen, para cuando lleguemos a Bilbao hay que organizar bien el reparto, el botín. Y la autoridad militar dice, los primeros elegirán los carlistas, los segundos los falangistas, etcétera, etcétera. Pensaban que era una cosa de 2 o 3 semanas, etcétera. Todo eso está relatado, pero no solo eso, no solo el tema del botín, sino que aquí, mes a mes, desde la caída de Irún, San Sebastián, hasta la caída de Bilbao, junio del 37, viene mes a mes una historia de lo que es la guerra civil aquí, en estas áreas, y en Salamanca, y en Burgos, etcétera, etcétera. Una historia hecha lo mismo que el escarmiento en base a un, ¿cómo diríamos?, un contraestudio de la hemeroteca franquista de Arriba España, del Diario de Navarra,
del pensamiento navarro, un estudio de la bibliografía existente, mucha de ella escrita por franquistas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en base también a lo que digo, el otro día decía, el especial SENI que tiene Miguel, la especial inteligencia para sacar cosas donde otros no vemos más que una cosa igual anecdótica, etcétera, etcétera. Y eso hace que todos los capítulos, y de verdad vuelvo a repetir, no soy accionista de Pamiela, que todos los capítulos de esta obra dan juego de la mano de Miguel para escribir auténticos libros, auténticas obras que desmontan o que nos dan otra lectura sobre la guerra civil. Y Miguel, él se pregunta, yo voy a terminar porque no puedo esto, él se pregunta, bueno, tenía muchas más cosas para decir, pero él se pregunta, en estos capítulos tan interesantes donde aparecen muchísimas cuestiones, luego hablaremos igual en el coloquio, el mes de abril, por ejemplo, el tema de Guernica, el tema del fusilamiento, el asesinato de la Guaseta, el tema del decreto de unificación de FET y de las JONS y todo lo que hay detrás de esto, el enviar al carlismo a la trastienda, todo el tema de Navarra de los primeros meses, él la define muy bien, esa tierra de Caín con boina roja, hay definiciones, etcétera, etcétera, que son categóricas, ¿vale? Pues bien, Miguel se pregunta, no sé si he hecho todo lo que he podido. Pues yo digo que sí, que lo mismo que fue el escarmiento, el botín, será un aldabonazo, en primer lugar, para muchas conciencias blancas y blanqueadas, y sobre todo será un gran consuelo, apoyo, socorro, esa puerta de Navarra, de Pamplona, la puerta del socorro, donde, contradiciendo ese nombre, fusilaban a mucha gente, socorro aquí en el verdadero sentido de la palabra, para todos y todas quienes le motivaron a escribir sobre estos temas en el 2005 o a partir de 2005. Para las gemelas son las hermanas Aguirre, hijas póstumas de Fortunato Aguirre, el alcalde de Estella, fusilado el 29 de septiembre de 1936, a ti no te salva ni San Miguel, ¿vale? Las gemelas, a Mula de Baztán, a las de Sartaguda, a los de Valcardera, esas 51 personas que pensaban que salían de la cárcel de Pamplona en libertad y eran llevados a ser fusilados ahí, en ese terreno, en ese páramo de la Valderna, a las de Peralta, a los exiliados, exiliadas, a todos que han sido robados, pero no solo en Navarra, también en Guipúzcoa, en Vizcaya, etcétera, etcétera. A toda esa gente que sufrió mucho, que no tuvo un escritor reconocido que se ocupara de verdad de ella y que hoy, gracias a estas obras de Miguel, ha tenido ese reconocimiento impreso con mucha calidad, porque eso es lo bueno también de Miguel Sánchez Hostiz. Muchos que nos dedicamos a estos temas somos un desastre escribiendo y somos un desastre divulgando. Yo estoy convencido que tanto el escarmiento como el botín harán más porque esto se conozca y por reconfortar a esta gente que seguramente centenares de obras escritas por otros mediocres que andamos por ahí. Y él os contará, y ahí ya enlazo ya para darle la palabra a él. ¿Por qué esta obra? Las hay, ¿eh? Ya necesito ya. La unen Arteaga. Sí, ya veo, ya. Bueno, pues, arratsaldeon guztioi. Ya veo muchos amigos aquí. Eso tranquiliza y da ánimos. Bueno, ¿por qué? Pues, a ver, este libro tiene una génesis un tanto pintoresca para mí. Esto empieza en el año 2005, o sea, hace 10 años, cuando tenía una idea de lo que podía escribir completamente distinta de la que tengo ahora. El proyecto de aquel libro no era ni siquiera sobre el golpe militar, entonces decíamos la guerra. Entre tanto, en estos 10 años yo he aprendido a decir 3 cosas. Una cosa es el golpe militar, otra cosa es la represión que le siguió y otra cosa es la guerra civil. Creo que no hay que confundir las tres cosas, ¿no? En el año 2005 tenía una idea también un tanto, bueno, de las novelas que estaba escribiendo por entonces, cosas muy novelescas, algunas relacionadas con la historia, con el carlismo, y empecé a elucubrar sobre un episodio que está aquí en el botín en su momento, que es el robo de los diarios del general Mola. El día que el general Mola se estrelló con aquel avión en Burgos, alguien
descerrajó la mesa de despacho del general Mola y robó los diarios privados del general Mola, que la leyenda es que terminaron en manos del general Franco y que el autor de la fechoría fue el entonces coronel, todavía coronel Solchaga, que era el que estaba siempre a la sombra de Mola. ¿Qué había en aquellos diarios? Pues yo creo que diarios que existían, porque hay testimonios, por ejemplo, el de José María Iribarren, de cómo en las sobremesas el general Mola a sus íntimos les leía páginas del diario, cosa que es una amenaza casi como la que me ha echado este. Es decir, leerle a alguien tu diario es para decirle ten cuidado que puede salir, con lo cual todo el mundo se porta estupendamente, para no aparecer ahí fusilado de una manera o de otra, ¿no? Pero, por ejemplo, me estoy elucubrando que en aquellos diarios del general Mola del mes de abril, mayo, junio, aquellos finales, tenía que estar, por ejemplo, lo que sucedió en Guernica con los alemanes, por ejemplo, o su relación con la inteligencia alemana. Estos estuvieron jurando que no tenían relación con los alemanes, cuando el propio secretario del general Mola, no tanto Iribarren como Maiz, ya sitúa a un enlace de la inteligencia alemana en Vera de Bidasoa el día 17 y 18 de marzo del 36, la inteligencia alemana ya estaba en Navarra. Otro representante, que parece que es el mismo agente, que además citado con numeración de espía, aparece en Pamplona la noche del 18 de julio, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones podían estar en los diarios del general Mola. Bueno, ya lucuraba con aquello, el robo de los diarios, eso lo ligaba también con el robo de algo que llamábamos de críos el volante del avión del general Mola, que es un asunto donde alguna gente llevaba a los hijos a rezar un Padre Nuestro, que era una vitrina del Museo de Armas Carlistas, donde era una cosa así retorcida de color como verdoso grisáceo, que la gente le llamaba el volante, que es el timón o como se llame el cacharro del avión, es igual. Bueno, total, que entre esas dos cosas yo proyectaba una novela hasta que me fui dando cuenta que todo esto de novelesco tiene muy poco. Aquí hay episodios de espías, pero que no, desde mi punto de vista, bueno, que cada uno en conciencia lo que quiera, desde mi punto de vista, no admiten una lectura estrictamente novelesca desde el momento que estás tratando con el dolor real de muchísima gente, ¿no? De gente que padeció esas novelas, las padeció en su propia carne, o esas novelas hicieron que desaparecieran sus padres, sus abuelos, su madre, sus hijos, que les desaparecieran los pocos bienes que tuvieran, ¿no? Esa perspectiva a mí me hace cambiar el rumbo de escritura, ¿no? Y me hace pensar que casi es mejor ir a la crónica de los hechos y mezclaos en este caso la crónica de los hechos con qué es lo que pienso yo de lo que sucedió entonces, es decir, cómo se proyecta aquello en nosotros, en el presente. Porque lo cierto es que llevamos toda la vida hablando de este asunto. Yo me he pasado desde niño oyendo hablar de lo que pasó en la guerra, que si uno, que si el otro, que si los vecinos del pueblo, que si este, que si aquel, que si Mira, que si esto. Ha sido un tema de conversación hasta ahora mismo, ¿no? Y hasta ahora mismo hay una proyección del escarmiento, de lo que sucedió entonces. A fin de cuentas, todos los días prácticamente podemos leer en los periódicos una o dos fechorías cometidas contra monumentos en recuerdo de represaliados, disparates que dice un alcalde de no sé dónde, que si los fusilados por Franco están bien fusilados, el otro que dice que esto no se acuerdan más que de los muertos cuando hay dinero, la otra no sé qué, el otro se niega a condenar el franquismo. Es decir, esto es una máquina, sobre todo en los últimos años, que podía haber servido de base para un inventario de fechorías y disparates casi tan voluminoso como el propio libro, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, cambiaba la escritura del libro y lo convertía, pues esto, en un libro híbrido. Hay una parte muy, muy corta, muy leve, muy débil, desde mi punto de vista también,
de invención novelesca en personajes casi más del presente que del pasado. Porque los del pasado no me hace falta inventar nada. Hay otra parte, ya digo, de ensayo, de reflexión sobre lo escrito, sobre lo leído, sobre los testimonios que me han llegado, los que he escuchado, en algún caso, pues esto, pues lo que te suscita el asistir a la apertura de unas fosas de asesinados, ¿no? Además, unas fosas que casualmente todavía no saben ni quiénes eran los que estaban allá, que ese es otro de los asuntos que también están pendientes, ¿no? En esta especie de pase de páginas que hay que pasar, pero yo pienso que sí, que la página de aquella época hay que pasarla, pero primero hay que escribirla y primero hay que leerla. Es decir, me dejas que la escriba y luego la leemos todos. Y luego ya después de esto, ya si quieres la pasamos, ¿no? Pero lo que no para mí no es de recibo es que no me dejes escribir la página, que no la lees o que la arranques. Entonces ya eso también lo cambia todo. Bueno, entonces yo fui sintiendo, te digo, tenía necesidad de escribir de esto, pues porque había estado presente en mi vida desde niño, no sabía cómo, el tiempo pasaba, luego aquello del general Mola y todo aquello me pareció una estupidez, y luego en el año 2011 o 2010, a raíz de haber asistido a la apertura de unas fosas cerca de Pamplona, en Anchoriz, y de una subida al fuerte de San Cristóbal con las gemelas, entre otra mucha gente, con las gemelas Aguirre, las hijas de Fortunato Aguirre, pues a mí la verdad es que me emocionó mucho aquellos hechos, aquella gente, la gente que venía a buscar los restos de sus abuelos, los hijos de fusilados, y gente muy mayor cuya historia no se había contado, cuya historia estaba pendiente, ¿no? Y para mí fue un reto escribir de aquello, y así es como empezó en el año 2011 la escritura del Escarmiento. Tomé de base algo que sucedió aquí en Donostia, que es una entrevista importante que es entre el escritor guipuzcoano José Arteche y el escritor navarro José María Iribarren, secretario del general Mola, durante los primeros meses del golpe, desde los primeros días del golpe militar hasta final del año 36. Y estas dos personas pues tenían asuntos en común, eran dos escritores ya mayores, mayores, más jóvenes que yo, carajo, pero bueno. Y estos días eran años 69-70, y entonces se reúnen en el despacho de Arteche. Arteche está para escribir, para publicar el libro que es un libro extraordinario para mí, El abrazo de los muertos, que es su diario de guerra. Él es un nacionalista vasco, secretario del Gipuzkoa Batzar, que hace la guerra con los requetés. Y entonces Iribarren le dice a Arteche que le da mucha envidia porque él puede escribir ese libro, que él no puede escribir, el libro que él tiene necesidad de escribir, porque él tiene necesidad de decir la verdad sobre mucha gente de lo que pasó entonces, ¿no? ¿Qué envidia me da usted, Arteche? Y Arteche le dice, bueno, ¿y por qué no escribe eso? Y dice, mire, no lo escribo porque de los de entonces viven sus hijos, viven sus nietos y los tienen como dioses. Entonces eso es algo que quienes hemos vivido en Pamplona, pues desde niño es algo que hemos visto. Es decir, el espíritu de los vencedores de la guerra desde el comienzo, ¿no? Finalmente, por lo que contaba Arteche, un año después, Iribarren escribió ese libro, Sus verdaderas memorias, y ese libro ha desaparecido. Ese libro, hay quien dice que estuvo encerrado en la caja fuerte del Diario de Navarra con una cláusula de 25 años, o en la caja fuerte de un banco, o en no sé dónde, o en no sé qué. Su hermano Jesús pues no era precisamente un republicano, y entonces era el albacea testamentario de José María Iribarren, y yo creo pues claro que en buena ley, con el código en la mano, pues podía hacer lo que quisiera con el libro. Entonces no sé a dónde iba a parar esas memorias de Iribarren, como otras muchas memorias que andan sueltas por ahí,
como son las memorias o los diarios del conde de Rodezno, que estaban en la Biblioteca Azcona de Tafalla hace unos años y que ahora no sé dónde están, y los papeles del director del diario Navarra, que fue un golpista desde el primer momento. Y bueno, ya digo que... y en esa conversación, Iribarren, hablando del general Mola, le dice a Arteche: aquel hombre no pensaba más que en matar. Eso es una frase que a mí se me quedó grabada. Y dice que algo que decía el general Mola: a esta gente, a los vascos, hay que darles un escarmiento. Entonces, el título del libro, que es de la obra, viene de esa conversación entre Arteche e Iribarren aquí en San Sebastián. Hay que darles un escarmiento. Todas las actuaciones que se ven, que han quedado reflejadas en documentos de la Junta de Guerra Carlista, que es la que tomó las riendas del alzamiento y de la represión, la intención que se ve a través de esos documentos es de dar a la población, allá por donde entraban, donde estuvieran, un escarmiento. El sentido de las listas de personas a eliminar desde el primer momento era ese, era sembrar sangre para recoger miedo. Las listas de represaliados, de personas a eliminar, estaban redactadas desde meses antes. Hay testimonios que corroboran esto. Yo tengo alguno familiar incluso de cómo fueron a buscar a una persona que había fallecido pues mes y medio antes del golpe. Lo tenían en una lista y como eso ya estaba confeccionado, no lo habían tocado. O el caso del sacerdote de Azpiazu, a quien le avisan que en el círculo carlista de Pamplona han visto unas listas de sacerdotes nacionalistas a eliminar, y él está en esas listas, ¿no? Este libro de Azpiazu es de lo poco que se escribió desde el primer momento, porque así como en Burgos o en Sevilla hay testimonios uno de un secretario de juzgado en Burgos y uno de un, no sé, que era jefe de prensa de Queipo de Llano, gente que logró escaparse de ese ámbito, salieron al extranjero y escribieron 2 libros de testimonios que fueron importantes para la propaganda de la República, de los crímenes que se estaban cometiendo. En Navarra eso no sucedió, es curioso, porque la frontera estaba ahí al lado y se podía haber escapado a alguien y haber escrito. Lo que pasa es que la frontera estaba ahí al lado para todos. Es decir, el que se escapaba dejaba la familia aquí, al otro lado. Y en Pamplona ha quedado documentación suficiente para ver que los rehenes de las familias de políticos nacionalistas y republicanos de origen navarro que estaban en Guipúzcoa o en Vizcaya, cómo metieron presas a sus esposas, a sus madres, a los hijos, a las hijas y hasta a las criadas. Y además, al final, les pasaron la factura de la estancia, cosa que ya me parece el colmo. Y que eso quede documentación, una documentación que cuando la tienes en la mano tiemblas, ¿no? Así que, ya digo, estos pensaron en dar un escarmiento y yo empecé a escribirlo, el libro empezó a engordar. Hubo un momento que pensamos que era impublicable 1.200 páginas y entonces, bueno, pues lo dividimos primero hasta la caída de Irún y después pues pensamos que ya publicaríamos pues el resto completando el trabajo con el botín, ¿no? El robo empezó, la primera documentación que yo vi de robo, o sea, no es que ya... Bueno, la primera puede ser los estancos de Pamplona, que se tiraron como fieras, por el estanco de Chepare fue el primero, es decir, a robarle, además luego ya se ríen que ni se sabe dónde lo asesinaron y dónde enterraron a Chepare, ¿no? Pero los cigarros se los fumaron los requetés en el frente de Guipúzcoa, cosa que les hacía una gracia tremenda, ¿eh? O también el primer testimonio de robo son las gallinas robadas en los caseríos guipuzcoanos por los requetés que iban a parar a la cocina de los capuchinos de Pamplona. Y el abad del convento de capuchinos pues les hace festejar a todos los frailes que quedan allá que se están comiendo gallinas de los caseríos nacionalistas. El testimonio es
de uno de los hermanos, bueno, no vendrá luego el nombre, de un fraile capuchino nacionalista de Pamplona que terminó castigado en Zaragoza y condenado a... Gumersindo de Estella, que termina siendo, lo mandan a Zaragoza condenado y termina asistiendo a ejecutados, ¿no? Además por docenas, por cientos, ¿no? Curiosamente, ese libro fue publicado en los años 60 por la resistencia vasca. Pues, no es una primicia lo que han publicado en Zaragoza, eso ya estaba publicado en los años 60, ya se sabía, ¿no? Bueno, ahí ya digo, ahí empiezan robando gallinas, empiezan robando estancos, y ya el 14 de agosto, cuando entran en Tolosa, encontré un documento que es muy ilustrativo de cómo hay una autorización a 4 camiones que salen de Pamplona en dirección a Tolosa con víveres para que 3 camiones de esos 4 regresen a Pamplona cargados hasta los topes de todo lo que habían robado en centros políticos y en domicilios particulares, porque también hay inventarios de lo que se llevaban de domicilios particulares, las mesillas, un paragüero, cosas de estas que te acuerdas porque son muy llamativas, ¿no? ¿Para qué quieren un paragüero? Y todo esto se lo llevaban a Pamplona y terminaba todo, cosa que en la Plaza de Toros, que era donde terminaba, macizaron la Plaza de Toros, todas las galerías, hasta que no cabía nada. Y entonces algunos les empezaron a devolver los muebles porque ya no entraban. Mientras tanto, por el camino se iba quedando lo que no estaba escrito. Es decir, tú has dicho antes que había un robo organizado y un robo desorganizado. Hay bastante documentación incluso algunos decretos que ordenan que los bienes que han sido expoliados que se entreguen. Es decir, la gente que tenía pues, una boina roja, una camisa azul y un arma, pues se sentía con derecho a botín de guerra y se llevaba lo primero que pillaba, ya fuera dinero, ya fueran títulos del tesoro, ya fueran... Y luego eso se sabía y entonces había que recuperar los bienes que desaparecían para aquí y por allá. Tema publicado aquí, hay un decreto de desaparición de obras de arte. Hay otro decreto muy interesante del general Mola que es de que entreguen las armas que se van quedando. Es decir, los propios voluntarios que en el frente, en las conquistas de trincheras y de fortines, pues se agarran y se quedan con las bombas de mano, con las armas de los republicanos que desaparecen. Hay un decreto para que se entreguen las armas que se llevan, las obras de arte, los títulos de la deuda, el dinero, porque el sistema que organizaron desde el primer día era un sistema de cuestaciones por todo y por nada. Es decir, para el ejército, para la falange, para las boinas, para las camisas, para la manta del ejército, para la cosa de la Navidad, para el coñac, para no sé cuántos, estaban todo el día pidiendo dinero por las casas. Entonces nadie se atrevía a no dar, pedían por las casas, pedían por la calle. Yo me acuerdo de esto, haberlo visto, la gente llevaba en la cartera, junto a la documentación, llevaba el papelico, donde justificaba que había dado, esto ya digo, en un ambiente de una arbitrariedad pavorosa, en una arbitrariedad que lo mismo terminabas con pasaporte en Francia que terminabas en una cuneta. Vamos a ver, en otra cosa también curiosísima, Navarra exportó el crimen. Arteche, en el libro El abrazo de los muertos, entre los requetés con los que se encuentran en el frente ya en el límite con Vizcaya, es un requeté de la Ribera, que está orgullosísimo, el que lo identifica con una inicial y unos puntos suspensivos, que es un requeté que ha participado en las escuadras de la muerte en Guipúzcoa, en Donostia, y que está orgulloso pues, de las animaladas que ha cometido. Curiosamente, ese requete en otro momento el Arteche tiene trato con él y ya cuando empieza la ofensiva final de abril, ya en la conquista del asalto a Vizcaya, los combates son tan feroces que el requete le dice a Arteche que para eso que él prefiere lo de las escuadras de la muerte, que en cuanto conquiste en Bilbao él se apunta, que ya del frente nada, que él el crimen, ¿no? Hombre, caramba, eso es muy fuerte leerlo, ¿no?
El famoso santero Sant Esteban, pues, que hizo una labor de policía carlista en Navarra, a quien se le atribuyen, pues él mismo parece ser que se jactó de haber cometido más crímenes de los que había cometido, pues fue exportado, su sabiduría en la represión fue exportada a Vizcaya en el momento de la conquista, ¿no? ¿De qué fuentes me he valido para escribir esto? Bueno, la verdad es que al libro le falta la bibliografía consultada y comentada. En concreto, yo tengo que agradecer, de gente de Guipúzcoa, tengo que agradecer a Verasturi y a Barruso los trabajos que tienen sobre la represión y sobre la guerra en la frontera. Trabajos que he utilizado, que me parece que están citados, ¿no? Me he basado también en los papeles que quedan de la Junta de Guerra carlista en Navarra, papeles muy expurgados, porque durante años ahí metió mano, como se dice vulgarmente, todo Cristo, ¿eh? Por ejemplo, pues si bien de Valcarlos hay un bonito expediente, del Valle de Baztán queda un papel. Eso significa que alguien dije, oye, tú que estás en la Diputación no podías... Pues esas cosas que se hacían, pues desaparecen, ¿no? Hay archivos que no se han encontrado. Por ejemplo, el archivo de Falange, desaparecido. O sea, a la Falange no se le puede atribuir nada porque no existe o no se sabe dónde está, o si lo quemaron, todo lo que tenían los falanges. El archivo de la policía del Requeté, que era distinto del de la Junta de Guerra, tampoco se encuentra. Y existe porque Martínez Berasain, el jefe de la Junta de Guerra carlista de Pamplona, se lo ofreció al gobernador militar para que hiciera una represión más ajustada a lo que ellos tenían, ¿no? Todo esto con una frialdad de burocracia que pone los pelos de punta, ¿no? Y una frialdad de burocracia que, como ya conté el otro día y cuento en el libro, contrasta con un episodio que es poco menos que de Berlanga. En las mismas oficinas donde se perpetraban estos crímenes, pues, burocráticos, y se jugaba con la vida de cientos de personas y de miles de personas, porque las víctimas no solamente son los asesinados o los que están en la cárcel, son sus familias, son las esposas, son las viudas, son los hijos. ¿Qué pasó con toda aquella gente? Bueno, pues mientras estos hablaban jugaban con la vida de la gente, o se dedicaban a montar la Real Academia Militar del Requeté, cosa que a Franco hasta dicen que con su voz atiplada ya le tenían hasta el gorro con la Real Academia, porque estos querían montar un país aparte. Es decir, querían recuperar la Navarra anterior a la ley paccionada. Eso está clarísimo. En algún momento dado piden reintegración foral plena, cosa que a los militares aquello ya les empezó a poner muy nerviosos. Yo creo que es una de los orígenes del decreto de unificación, que era liquidar cuanto antes al carlismo de la manera que fuera, ¿no? Bueno, pues en esas oficinas que estaban en el centro de Pamplona, en el edificio de la Agrícola, mientras los gerifaltes carlistas cogían sus boinas, que era un asunto que les preocupaba muchísimo, están todo el día midiendo las boinas y regalando boinas y decorando las boinas, cogían la boina, se iban para casa, supongo que para rezar el rosario o lo que fuera. Los requetés que se quedaban en las oficinas de la Junta de Guerra carlista montaron un casino nocturno clandestino, ¿eh? Entonces la gente pues escurría por las calles que estaban para ir al casino a jugarse las perras, hasta que los descubren. Y entonces mandan al santero Sant Esteban, que es al que le encargan siempre de una cosa que llaman misiones delicadísimas, que solían terminar en la desaparición de gente. Entonces le encargan la misión delicadísima de investigar el casino carlista. Y a Sant Esteban le preocupa mucho más que de dónde sale el dinero de la banca, que se ponía en juego, porque el dinero de la banca probablemente de donde venía era de los saqueos de los particulares. Lo que le preocupa a Sant Esteban era si se blasfemaba. Mucho. Es decir, si se blasfemaba poco, le preocupaba menos, ¿no? Entonces, lo que le preocupa es si se blasfemaba en ese lugar. Ya digo que eso para mí denota, digamos, el clima de arbitrariedad, como de locura colectiva, de mala sangre, de indiferencia ante el dolor ajeno. Yo he entendido
por las inquinas de algún pueblo de donde venían, porque te encuentras documentación de gente que tú conoces que informa a la Junta de Guerra que ha ido por el pueblo de noche, por las casas de las familias más pudientes del pueblo pidiendo dinero, ¿no? Si a ti en agosto, septiembre del año 36, a las 11 de la noche en un pueblo que no tenía carreteras, que lo asfaltaron con lo del Camino de Santiago hacia el año 68, si te aparece un piquete de requetes armados pidiendo dinero, sueltas hasta las monedas romanas, si es que las tienes, todo. Entonces aquello era y entiendes también por qué pues, una familia no se saludaba con la otra y estos no podían entrar en casa. Todo eso lo vas entendiendo poco a poco, ¿no? Me decía hace un par de años, cuando estaba trabajando en el escarmiento, me decía una persona de Pamplona, de familia de represaliados, en una familia en la que había 2 fusilados, exilados, gente que conocen aquí en la sala, multados hasta estar expoliados. Bueno, esta persona me decía que él no iba a escribir, que tenía documentación para escribir del asunto de la guerra, del alzamiento y de la represión, que tenía documentación suficiente para escribir de eso, pero que no lo iba a hacer porque cuando leía las novelas de Dostoyevsky, los nombres que aparecen en la novela son rusos. Y cuando tú escribes de lo que pasó entre 1936 y 1937, tanto en Navarra como en Guipúzcoa como en Vizcaya, los nombres que aparecen pues son los de tu familia, son tus parientes, son los amigos del colegio, son tus socios de algún negocio, los vecinos de la casa donde vives, la gente con la que has convivido desde la infancia, tú, tus padres o tus abuelos. Y eso lo cambia todo. Ahí lo cambia todo pues porque, como aquello que le decía Iribarren a Arteche, pues hay gente que lo sigue teniendo como dioses y que defiende a capa y espada pues lo que sucedió, lo que cometieron sus antepasados, sus abuelos o sus padres. Y claro, pues se molestan si alguien escribe lo que pasó, lo que quedó reflejado en los periódicos, en la letra pequeña de los periódicos, en sus propios periódicos. Es que ellos mismos echaron la soga al cuello. Lo que quedó en esa documentación de la Junta de Guerra Carlista, lo que ha quedado en los juzgados perdidos por aquí y por allá, lo que habrá quedado en los registros de la propiedad, que habría que examinar exhaustivamente para ver cómo, en qué condiciones cambiaron en aquellos años, en aquellos meses, cambiaron de manos fincas, edificios, casas, tierras, por cuánto. Es un trabajo, digamos, desde mi punto de vista, exhaustivo, ¿no? Hablo de periódicos y es que hay un botín, que es un botín económico, que en muchos casos, pues a gente adinerada, pues no sé, pues Iturria, de Baztán, por ejemplo, pues allá hay un raquete de la Ribera que se instaló allá para siempre y entonces este primero ya se encabrona con Iturria, lo tiene enfilado porque además Iturria pues es una familia una familia notable, que dirían en Francia, pues, y primero le mete 25.000 pesetas de multa, que el otro quiere pagarlas, pero se da cuenta que es poco, y entonces le sube la multa a 50.000 pelas, y el Ribero sigue pensando que es poco, y ya se la suben a 20.000 duros, y también es poco, y al final le mangan 125.000 pesetas que tiene que ir a Sirón, que no es pariente del alcalde de Pamplona, o no lo sé, tiene que ir a Sirón de Elizondo con las 125.000 pelas a Hendaya a hacer el intercambio de dinero, ¿no? Esto a cuento de qué venía. Sí, que desde el primer momento, aparte de estos robos y de este saqueo, que de Guipúzcoa hay, es decir, conforme iban entrando en los valles, era espectacular, es decir, lo que iban dejando, lo poco que iban dejando en las casas, ¿no? Porque de las casas de la gente que huyó hacia Francia o hacia Vizcaya, ante el avance de los requetés que dejaban abandonadas las casas,
pues ahí entraban a saco. Además, luego les obligaban a volver, si no querían perderlo todo y ser acusados tenían que regresar a la casa para pillarlos, ¿no? Este asunto también de los caseríos abandonados, también en la frontera entre Vera, Lesaca, también los mismos requetes dan informes de que la casi totalidad de los caseríos de la frontera están todos abandonados. La gente ha huido a Francia. Bueno, pues aparte de lo que roban, hay para mí otro botín desde el primer momento, que es el botín de la realidad. Es decir, el alzao lo que desde el primer momento impone una realidad. Es decir, se hace con los medios de comunicación, nadie puede escuchar la radio, salvo que se arriesgue la vida, y tiene que tragar a diario la información que le da, que está filtrada por la Junta de Guerra o por Burgos, a través de un periódico como el Diario de Navarra, que da no da información, sino da consignas, el Diario de Navarra, o el periódico de los falangistas, robado a los nacionalistas el día 21 de julio, no alquilado, como dice un historiador, sino a culatazos, que es una forma de alquiler que yo no estudié en la facultad, pero también parece ser que es real. Y entonces, a través de esto, lo que nutren a la población es de un relato de lo que está sucediendo, un relato oficial. Y ese relato yo he visto que ha durado en este país hasta muy tarde. Todavía te encontrabas en los años 60 personas, 70, bueno, claro, por supuesto, si te tropiezas con un requeté sobreviviente, hasta ahora mismo te va a decir que Guernica le pegó fuego a Aguirre, porque aquello era la información que se dio en aquel momento, por mucho que los pilotos alemanes hayan escrito sus memorias, incluido un boliviano, que era bueno, un sinvergüenza. Pero bueno, entonces, desde el primer momento tragan con lo que les dicen. Es decir, en Badajoz no pasa nada. El director del Diario Navarra se encarga de ir 2 días después de la matanza para describir que aquello va con un abogado, con Negrillos, el hermano del farmacéutico, van 2 hombres, dos hombres viajan tranquilos por la España en paz, ¿no? Lees eso y es que te quedas y dices, bueno. Entonces va e informa, claro, que en Badajoz es la matanza que han perpetrado los rojos. Esa misma fechoría informática la comete el director del Diario de Navarra en la primera semana de febrero del 37 con lo que se llama la desbandada, que es la matanza esta que perpetraron de los fugados de Málaga a la carretera de Almería, donde murieron, pues en 4 días se calculan más de 3.000 personas, ¿no? Lo que hace el diario es dar pábulo a las burlas que hace de esas personas que corren en descalzos y en alpargatas el general Queipo de Llano, a quien solo por eso es que había que sacarlo de la capilla donde está, es decir, quitarle a la Virgen esa el fajín de general o de lo que tengan, y los otros siguen teniendo un título nobiliario basado, pero demonios, es que nadie ha examinado lo que hizo aquella gente. Que eso es algo que te caiga mejor o peor el juez Garzón. Si el sumario del juez Garzón se hubiese puesto en pie, por lo menos todos estos asuntos habrían quedado, como se dice, negro sobre blanco, en un oficio, en un documento judicial. El resultado de aquel sumario era jurídicamente muy incierto, pero la masa de información que se podía haber reunido allí, no les habría quedado más remedio a la Guardia Civil que abrir los endemoniados archivos que tienen, donde yo creo que ahí está hasta el último detalle, porque si hay un sitio donde en este país, los que han hecho el servicio militar lo saben, un sitio donde se ha consumido en este país papel carbón, ha sido en los cuarteles y en los cuartelillos, donde todo iba por 7, 8 ejemplar, y uno para uno y otro para otro y otro para el de más allá. Es decir, aquí está mecanografiado hasta el último atropello. Entonces, si se hubiera hecho aquel sumario, todo esto habría terminado, digamos, en un fondo de documentación, y no fue así. No solamente había periódicos, sino que la gente, ya en un ambiente de terror, tenía que escuchar las noticias continuamente que se daban por unos altavoces que estaban puestos en la calle. Y en el libro hemos reproducido un pequeño documento de cómo tenía la gente que escuchar esas noticias, casi firmes, en silencio. O sea, una ciudad, unas calles de gente
abarrotadas, porque aquello era un pueblito, calles abarrotadas de gente callada, escuchando una sarta de disparates que le estaban contando y que tragaba con aquello porque casi era más cómodo. El ambiente de terror que se tuvo que vivir en estas ciudades en las que todo el mundo se conocía, hablo de Pamplona, hablo de San Sebastián, hablo de Bilbao, ciudades entonces, por muy grandes que fueran, muy pequeñas, tuvo que ser algo espantoso. Es decir, por lo que queda reflejado en los periódicos, en los ecos de sociedad, cuando la gente leía en el periódico quién había sido ejecutado, dónde había sido ejecutado, o leían pues, en los ecos de sociedad o en las inscripciones de defunción, todo el mundo sabía lo que pasaba. Por mucho que mataran en los pueblos, pues todo el mundo tenía parientes, la gente se movía dentro de la provincia, iba a un mercado, a otro. Los mercados no habían parado en ningún momento y había un tráfico de información de lo que estaba sucediendo en los pueblos, ¿no? De la represión ejercida pues, en el sur de Navarra sobre los campesinos y en el norte en el norte y en el centro, y donde pillaran a un nacionalista, ¿no? No sé, es un ambiente muy, muy extraño. A mí me ha pasado al haber creído durante muchos años personas que he conocido en mi infancia que eran requetés. Yo creí que eran carlistas, hasta que examinando los papeles de la Junta de Guerra Carlista me sale pues que uno no era requeté en absoluto, sino era el médico de un pueblo en Navarra muy represaliado, como era Cáseda, y fue expulsado del pueblo por nacionalista. Su hermano, que yo creí que era un capellán de requetés y un feroz carlista, pues me encuentro papeles allá como este hombre, que era coadjutor de otro pueblo, es expulsado del pueblo por nacionalista y es obligado a ser capellán de uno de los últimos tercios de requeté que se armaron, ¿no? Y claro, eso para ti es una sorpresa, darte cuenta, gente que tú has conocido de niño, que creías que era una cosa y en realidad era otra, ¿no? Porque nadie estaba contando la verdad. Nadie te contaba ni lo que habían hecho, ni dónde habían participado, lo habían edulcorado todo. En fin, no sé, ya digo. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Porque es que yo me estoy perdiendo. No, te estás perdiendo. Es que saben, yo tengo un libro que se titula El santo al cielo. Y alguien dijo que yo era un especialista. Así que lo siento. No. Pero es que es muy difícil contar un libro, es decir, no es contar un libro. No, yo no he venido aquí a hablar de mi libro que dijo aquel botarate. Aquí estamos hablando de algo que no es este libro, estamos hablando de lo que pasó. Estamos hablando de un dolor que tenía nombres y apellidos, de unas víctimas que los han tenido hasta ahora, ¿no? Y entonces, si te pones a contar eso, pues la verdad es que te quedas solo, ¿no? Y el libro termina con, ya digo, pues hay varios episodios. Está el bombardeo de Guernica, el eco que tiene el bombardeo de Guernica en los periódicos, que eso es muy importante. Está la captura de la Guaseta, el fusilamiento de la Guaseta. Está un episodio para mí muy importante por las implicaciones que tienen, eso que decía que Navarra exportó el crimen. Un episodio para mí muy importante, como es la captura en la playa de Zarauz del consejero del gobierno vasco, el consejero de Sanidad, ¿no? Que eso lo perpetran pues, dos personajes de Pamplona, desde mi punto de vista, siniestros, de quien toda la puñetera vida yo no he oído más que gracias. Es decir, qué gracia tenía Julián Troncoso, cómo montaba a caballo, o el señor Ugarte y Jáuregui, con el marqués consorte grande de España y heredero al final de los Montpensier, ¿no? Todos eran gente graciosísima, no habían hecho. Entonces tú te pones a ver lo que habían perpetrado aquella gente Troncoso desde la frontera, desde la comandancia de Irún, ¿no? Que reproducimos aquí, por ejemplo, un documento de cómo le pasa a otro oye, estas dos señoritas que eran de buena familia, me parece que eran unas Gaitán de Ayala,
les manda, dice, que vayan a primera línea de fuego para que experimenten la sensación natural. Dice, yo no sé, pero ¿qué era esto? Un negocio, un espectáculo, una burla, una feria. Entonces, entre Troncoso y Huarte y Jáuregui, que era el comandante de la plaza de Zarauz, pues montan ese aterrizaje, la traición del piloto y el aterrizaje de Espinosa en la playa de Zarauz, que termina, bueno, pues el fusilamiento del consejero del gobierno vasco, pues 2 días antes o 2 días después, casi a la par que la Guaseta en Vitoria, ¿no? Al que le acusan de todo tipo de atrocidades. Y él regresa a territorio de la República, él quiere llegar a Santander porque le han acusado, ha pasado a Francia con los últimos niños vascos refugiados, ¿no? Y le acusan, se entera que le han acusado de llevarse dinero y joyas, ¿no? Y él vuelve a defenderse, ¿no? Mira, pues casualmente las joyas y el dinero ese, pues por el camino también con Troncoso y los falangistas y aquellos bandidos que no son de Patrick Modiano, sino gente con nombres y apellidos, auténticos maleantes, por muchos títulos nobiliarios que tuvieran, pues parte de aquellas joyas y aquel dinero entre Toulouse y Hendaya, ¡ay! Va, que se desaparece. En un garaje de esos tan modianescos que cambian de coche, cambian no sé qué, y el dinero, pues de esos asuntos, pues la verdad es que aburren, ¿no? O sea, tú podrías escribir una novela pues, sobre este personaje, Huarte, la Cruz de Malta, el otro, Troncoso, sus puñeteros caballos que acabas hasta el cogote, ¿no? No es eso. Esta gente no sé si saben, bueno, esto Barroso lo han estudiado muy a fondo, ¿no? Y esta gente se dedicó a cometer una serie de atentados en todo el sur de Francia, desde Hendaya hasta Marsella. Atacaron trenes de pasajeros, estaciones de ferrocarril, barcos, con el fin de crear pánico social y crear alarma y un ambiente de hostilidad antirrepublicana. Es decir, que la sociedad francesa recibiera a los refugiados republicanos españoles con miedo y hostilidad, algo que fue real, porque esto, la prensa de provincias, pues ahí tienes también la relación, por ejemplo, de uno de los gerifaltes de carlistas navarro, que era Lipúzcoa, con Ibernegaray, con el diputado de derechas, ¿no? O con el abogado, que luego fue el abogado de Louis Ferdinand Céline, con Tissé-Vinacourt. Hay un montón de personajes y de situaciones, bueno, que en el libro están más o menos apuntadas por lo que dice Josu, que es que cada capítulo daría pie a otro libro. Es decir, la caída de Bilbao por sí sola, eso es un episodio que daría 500 páginas. Todo el mes de abril, es decir, toda la campaña de Vizcaya ya suficientemente descrita también. Esto de describir la guerra, ya con esto voy a terminar esto porque ya no... A ver, otra de las cosas que a mí me movió a escribir esto es que pienso que los grandes hechos de la guerra civil, el movimiento de tropas, movimientos políticos del gobierno, de ayudas extranjeras, eso ya está muy contado. Lo que no ha estado muy contado es lo que pasaba en los pueblitos de la ribera, lo que pasaba en los caseríos, lo que le pasaba a esta persona en concreto, a aquel, al otro, lo que sufrió toda esa gente. A esa gente se le ha, digamos, resumido en un asunto que a mí me saca de mis casillas, que es decir, no, era venganzas, joder, venganzas. Lo que te hace suponer eso es que parece que es una venganza entre gente del pueblo, entre campesinos, por un asunto de lindes que se han movido la muga, os han robado una gallina y se agarran a tortazos en la barra en los bares, como se agarraron en la Ribera de Navarra, pues se agarraban todos los días carlistas y falangistas. Ahí estaban zurrándose todos los días para aburrimiento del gobernador militar, que estaba de ellos hasta el cogote, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Un clima de venganza. Sí, yo pienso que sí hubo venganza, sí, pero de la clase dirigente, es decir, de los terratenientes, a los que se les habían subido a las barbas, es decir, a los que habían pedido reparto de las tierras, o revisión de los comunales de los pueblos. Ahí hubo una venganza, pero de arriba hacia abajo. Porque las venganzas que se pueden ver a través de las denuncias que hay, que son algunas, bueno, alguna muy graciosa ya vamos a ver
hay montones de denuncias de gente de los pueblos. Suelen denunciar por gente que está en el frente o que tiene los hijos en el frente, porque estos creyeron que el alzamiento era como una romería de aquellas que pintaba Arrue, ¿saben? Aquellas que iban pues, y que terminaban todos borrachos y cantando y que aquello iba a durar pues como una romería 3 días, ¿no? Y claro, cuando vieron que el verano se echaba encima, que las cosechas, que venía la vendimia, que la gente que no había abrazos, que por mucho que agarraran a todos los baztaneses que se estaban escaqueando, los cogieran del baztán y se los llevaran a la ribera a hacer cosechas, pues que allá faltaban brazos, que igual te quedabas sin el hijo, que solamente tenías uno, que la casa se desmoronaba, pues ya digamos que la gente empezó a encabronarse, ¿no? Y empezó a cursar denuncias pidiendo la cabeza descaradamente de sus vecinos, ¿no? Hay una muy graciosa, bueno, de gracia no tiene nada, lo que tiene gracia es la expresión, porque es muy navarra, pues bueno. Y es de dos muchachos de un pueblo de la zona de ahí, creo que es de La Solana, debajo de Montejurra, que es un tipo que denuncia, que él ha denunciado a 2 vecinos del pueblo jóvenes, que los han detenido y se los han llevado a Pamplona, pues han estado presos en el fuerte, pues por rojos. Bueno, pues a estos 2 rojos, que habrán visto allá, claro, pues habrán estado espantados de lo que les podía pasar, los sueltan libres y claro, van al pueblo y el primer denunciante vuelve a denunciar, dice que se los ha encontrado en un descampado y que le han dicho que le iban a arrancar la cabeza a hostias. Y entonces vuelve a denunciarles. Pero eso que a mí me hace reír, me hace también pensar cómo tenía que ser la vida cotidiana de aquella gente, que yo sé, que sabían perfectamente quién era el denunciante, quién era el denunciado y que han estado viviendo 70 años sabiendo quién era el autor de las fechorías, como he visto en algún pueblo, que en privado, con la merienda, se atreven a decir nombres, pero en público no se han atrevido a decir un nombre jamás, porque es que además los hijos de los verdugos les han amenazado diciendo que si ni se les ocurra mentar a sus padres o a sus abuelos. Es decir, la gente en los pueblos sabía quién eran los autores de las denuncias, quiénes eran los inductores, porque esta es otra cosa. Es decir, muchos de estos crímenes o denuncias estaban, yo creo que eran gente auténticos erguelas. Es decir, gente presionaba pues, al tonto del pueblo, al más o menos pues, medio loco, pues, para que cometiera la fechoría, o a gente con poca instrucción, cosa que se nota en la redacción de las denuncias, para que cursara las denuncias y ellos quedarse al margen. Es más, algunos, es que tiene gracia, algunos mandan una carta diciendo, esa la firman, hemos mandado la denuncia sin firma para lo del secreto. Y esa sí la firman. Es decir, yo creo que era un clima espantoso. Y esto, encima, claro, esto se tuvo que reproducir por todo el Estado, por todas las provincias que desde el primer momento quedaron en retaguardia, es decir, donde no hubo, como en Navarra, pues que no hubo frente de guerra. Lo único que hubo fueron listas que se pusieron en circulación desde la misma noche del 18 de julio. Es decir, la noche del 18 de julio fueron asaltados los centros políticos, se llevaron las listas de militantes y de adscritos y luego fueron a buscarlos uno por uno a sus domicilios, ¿no? Eso estaba más que pensado. Y luego todo este asunto de los robos es que encima, lo mismo que está haciendo, pienso ahora, es muy particular, esto ya son opiniones, lo mismo que está haciendo ahora el Partido Popular, que todo esto, digamos que toda su política la justifica con un aparato legal muy complicado. Un aparato legal pues que no está del todo desmontado, porque este país debería haber hecho lo que hicieron otros países europeos, empezando por Alemania, que es anular todos y cada uno de los juicios militares, todos y cada una de las sentencias, es decir, darlos nulos de pleno derecho, porque aquello era una farsa absoluta. Es decir, ahí se cometieron unos crímenes, es decir, sentencias dictadas por gente que yo creo que en algunos casos a duras penas tenían instrucción primaria, por mucho que después fueran con aquellos alféreces provisionales jurídicos que eran
bueno, que participaban en aquello. Hay testimonios más que suficientes de cómo transcurrían aquellos juicios en los que la gente no tenía abogado defensor, no se le escuchaba, se le acusaba de hechos que no había cometido, porque el único asunto de lo que se trataba era de llevar a cabo el escarmiento, es decir, de matar o de encarcelar con larguísimas penas de cárcel, ¿no? En fin, ya digo, no es un... Pero esto no, ya qué más da. Digo que no es un asunto grato. Es decir, el fondo de este relato no es grato. A mí no me resultó fácil escribirlo porque no soy historiador, es decir, no tengo la objetividad del historiador y porque estás hablando de paisajes y de lugares, de calles que conoces, de familias que conoces, y estás hablando del mundo que ha sido el tuyo, ¿no?, desde niño, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que a la hora de la escritura, pues pesa, ¿no? Bueno, más. Yo creo que, bueno, es una extensísima aproximación o exposición sobre el porqué y el cómo y aspectos del libro. Si entre el público hay gente que quiere hacer alguna pregunta, no intervenciones, suele ocurrir a veces eso que aprovechamos que tengo la palabra para contar aquí, pero preguntas y todo esto, pues adelante. Venga, tenemos tiempo, creo hasta las... Aún tenemos tiempo, vale. ¿Me permiten quitarme la americana? Es que aquí hace un calor del carajo. Además le veo a todo el mundo muy fresco, o sea que... ¡Qué sauna, caramba! Bueno, hay una. Sí. ¿Qué papel tuvo la Iglesia? Si hablas en el libro de la Iglesia del... Sí, Si hablas de la Iglesia del obispo, claro, a ver, ahí en Pamplona, sí, en Navarra. Bueno, en Navarra y en Guipúzcoa. Bien, pero Digo puede ser distinto. Sí. porque hay un trabajo de los años 60 del clero vasco, donde orden por orden pues se hace un inventario de los clérigos represaliados, y en Guipúzcoa hubo muchos también. Yo creo que el papel de la Iglesia en Navarra es un papel que no pueden ocultarlo, es decir, el papel de protagonistas, sino del escarmiento, sí, de apoyo incondicional, en muchos casos desde el primer momento, tanto al requeté como a lo que calificaron de cruzada, la llevara a cabo la falange, el ejército o los requetés. Es un asunto muy delicado, creo yo, porque tropieza con las creencias religiosas de las personas. Entonces hay muchas personas que se niegan a admitir que esto fue así. Hay otros que acusan a los clérigos que denunciaron desde el primer momento lo que estaba sucediendo como clérigos rojos, que eso es otra cosa que ha sucedido en este país, con lo cual se les ha quitado autoridad para relatar esa otra parte de lo que sucedía, que yo creo que en el archivo del obispado tiene que haber denuncias de curas de lo que estaba pasando en sus pueblos. Ya digo, es decir, clérigos represaliados por nacionalistas, yo creo que había un montón. Esos tuvieron que cursar sus informes. Luego hay otros clérigos a los que se les ha señalado como participantes en matanzas, iba a decir mejor o peor organizadas, porque es que las matanzas estaban organizadas. Entonces, claro, si la matanza de la Tejería de Monreal era del conocimiento del gobernador militar, del gobernador civil, del alcalde de Pamplona y del obispado, que mandó sacerdotes para confesar, caramba, la complicidad de la jerarquía eclesiástica no se puede poner en duda, como la puso en algún momento el obispo Sebastián. En Valcardera sucedió lo mismo, es decir, allá había curas que vieron lo que pasaba, o sea, aquello que vieron que era un crimen lo que estaba. En otros pueblos se señala a curas conocidos
de ser los autores de listas de represaliados. En algún caso, pues, de personas que yo he conocido, que son de mi, vamos, digamos, de mi propio pueblo, ¿no? A quien pues, no sabíamos nada. Que esa es la... Hombre, sí, se sabía algo, se decía, había un miedo pavoroso a contar las cosas y a señalar, por ejemplo, pues a un cura que tuviera poder en aquel momento, poder político además, en los años 50, 60. ¿No? Entonces yo creo que sí tuvo un papel importante. A ver, yo no voy a echar mano del discurso del obispo Olaechea a las señoras o señoritas de Acción Católica de Pamplona, que ese es el ámbito donde él dio aquella especie de discurso que era no más sangre. Como dijo no sé quién, que me gustaría saber quién es, porque cuando dices por ti mismo te abuchean y cuando dices a alguien importante todo el mundo calla. Si la Iglesia hubiese querido parar aquello, lo hubiese parado. Y eso es un asunto que creo que es muy gordo. Es decir, yo creo que la Iglesia Católica en Navarra tenía autoridad, por lo menos, sobre la Junta de Guerra. Sobre los falangistas puede que menos, había menos también, pero sobre la Junta de Guerra, evidente. Entonces, el no más sangre del obispo Olaechea no hace parar las matanzas. Sigue habiendo sacas, sigue habiendo fusilamientos. Hasta un momento, claro, dice, no, es que ya no había tantos. Hombre, es que al final en los pueblos es que poca gente quedaba para fusilar. Y claro, yo digo, eso es un asunto, porque claro, la gente que está a favor de la jerarquía eclesiástica te va a negar esa participación. Y si tú la sostienes, eres un comecuras. Y eso ahora mismo está muy mal visto. He leído en el ABC, no sé. Perdón, no, que son asuntos serios y que no admiten chocarrerías, ¿no? Pero, mira, esto de que quedaba poca gente para fusilar me hace gracia porque hay una cosa que yo no sé si habrá pasado en Guipúzcoa, supongo que también. Hay una cosa muy navarra que es, joder, pues mi padre salvó a muchos. Que eso te lo decía pues gente que había sido del requeteo, de la falange. Joder, mi padre salvó a muchos. Oye, si salvó a tantos, lo que no sé es cómo se cargaron a 3.300. Entonces, bueno, pues eso. La verdad es que en los pueblos pues fue quedando poca gente represaliable, ¿no? Y, mira, en el prólogo al libro este del cura del párroco de Alsasua, yo no me avergoncé del Evangelio, me avergoncé del Evangelio, la Yerra, ¿no? El prólogo de la última edición es de un cura que murió hace poco, muy mayor, Lezaun, que era un cura navarro que tienes... bueno, a mí me interesó mucho leer sus cosas y que estaba muy desprestigiado por cura rojo, por aquello de los curas obreros, ¿no? Pues había... en Navarra yo creo que la religión ha sido también un asunto de clase, ¿no? Y entonces todos estos curas levantiscos, todos estos del cinturón rojo, pues de Marcelo Zelayeta, pues todos estos, todo lo que decían eran o herejía o todos merecían estar en la cárcel concordatoria de Zamora, ¿no? Todos a la cárcel mejor. Lezaun en ese prólogo dice dos o tres cosas para mí capitales. Una, que lo sucedido entonces es irreparable. Es decir, que por muchas dinero que le den a las víctimas, por mucho diplomica que le den, por mucha placa que le pongan, nada de eso va, digamos, a reparar y a satisfacer lo que hicieron. Puede ser una satisfacción moral, pero reparaciones, sí, es irreparable, son hechos irreparables. Esta es una de las cosas que dice Lezaun. Y otra, él señala que durante muchos años él reprocha a la jerarquía eclesiástica de la Iglesia en la que él forma una falta, digamos, de generosidad y de caridad y de valentía para haber asumido, digamos, la responsabilidad que tuvieron en el golpe militar, en la preparación del golpe en Navarra. Claro, era una gracia. Los curas que fabricaban bombas de mano en las sacristías, los que mandaban hacer instrucción en el pueblo,
los que tenían las radios, los que iban de enlaces de un lado a otro. Pero caramba, es que todo eso es lo mismo que los caballos del Julián Troncoso se ha estado contando como una gracia. Y ya está bien, porque aquello era la urdimbre del crimen. Entonces Lezaun hace ese reproche, esos dos, ese prólogo me parece que es importante, ¿no? Luego, no sé, a mí la verdad es que como el obispo Sebastián no me caía bien, pues todo lo que diga es parcial y cuando veía las fotos poniéndose tricornios, pues me ponía malo. No sé, no me parece un asunto propio de un arzobispo andar fotografiándose con un tricornio de la Guardia Civil, joder. Digo, no sé, esto ya es muy particular, ¿eh? No sé, esto no forma parte del... Galdera gehiago, preguntas. Venga, aprovechad. A ver. Mire, ¿usted me quiere llevar al Camposanto? No, es que voy a acabar, en vez de escritor, voy a acabar de forzudo de circo. Es que decía aquí el Josu, decía que los libros que he escrito en los últimos años, pero sí es verdad que han sido muchos, pero es que me picó un día una cosa que le oí a mi madre, que yo no sé si con mala fe o se le escapó, y dice, a ver si ahora nos va a salir trabajadorico. No, pero es buena pregunta y es un buen envite, porque desgraciadamente, entre comillas, dice que con este libro termina este tipo de trabajo. Bueno, y es una pena. La verdad es que el libro tenía una trilogía, que es el último capítulo de este libro, de ahí retiré un montón de páginas, que era el título de ese libro, era Moriremos nosotros también, que es un verso de un Oriamendi apócrifo, porque no es así. Pero eso lo berreábamos de críos en las primeras borracheras que nos agarramos en la taberna del pueblo con 14 o 15 años menos, porque ahí te daban palmeros, yo creo que era para que crecieras. Así como no te daban bolas de anís porque te quedabas enano, el vino era para crecer. Bueno, cosas de entonces. Entonces había pensado eso, ¿no? El moriremos nosotros también, que sería una reflexión, pero desde el presente, ¿no? O sea, algo que nos atañe a nosotros, no a las generaciones que nos han precedido, ¿no? Sería un libro difícil. Yo, sobre lo sucedido después de junio del 37, ahora mismo ni tengo fuerzas, ni tengo medios, porque hace falta un trabajo de investigación exhaustivo de archivos. Por ejemplo, antes los he señalado, los archivos de revisión de los registros de la propiedad, de los registros de los archivos notariales, que son, es decir, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo se quitaron, de hecho, el archivo del Tribunal de Responsabilidades Civiles, de Políticas, que se monta después de junio del 37, se monta a principios del 38, recoge parte de la legislación de enero del 37, que son los primeros expedientes sancionadores. Que por cierto hay una cosa que yo no sabía, ¿no? Que en Vizcaya no pudieron, esto que digo del registro de la propiedad, es que se lo llevaron. Cuando entraron los requetés no había registro de la propiedad. Y entonces la Junta de Expropiación no podía actuar porque no tenían dónde no podían inscribir los embargos. Y yo creo que se habían llevado eso y los archivos de los bancos. Con lo cual tampoco se podía hacer incautación de cuentas corrientes porque no tenían los archivos bancarios. Entonces, ahí hay un digamos que continuar con esto para mí es un trabajo que a mí me excede, ¿no? Podría continuar con algunas anécdotas o ampliar alguno de los episodios que están en estos dos libros, la continuación que luego tuvieron en la posguerra, ¿no? Porque mucha de la gente que aquí aparece luego pues hizo fortuna. Hay una frase que había en Pamplona que la decían, por cierto, la decían requetés, ¿no? Porque luego los requetés se dividieron entre unos y otros, los que no habían hecho nada y los que habían salvado muchos, y yo no he sido, y eso ha sido Sant Esteban, y yo no quiero saber nada con Sant Esteban. Luego empezaron a
Pero decían de alguno, ¿no? Ese salió bien de la guerra. Que esa es una frase que bueno, pues a gente que había hecho buenas bodas, con el poema este de Gil de Viedma, de las más hermosas de las no sé qué, con los más valientes de los vencedores, pues hubo bodas si no de ocasión, pues bueno, pues las familias, pues bueno, pues vestían mucho, casarse con alguien cargado de medallas, a quien luego le iban a dar pues una serie de beneficios económicos, ¿no? Algo que se urde desde el mes de noviembre del año 36, ya están urdiendo el reparto de puestos. Bueno, el reparto de puestos en el mes de abril del año 37 con la unificación es una vergüenza. Es decir, ¿cómo pueden poner por escrito a Romano y Arzun que le den una buena embajada a fulano de tal, para gobernador civil, nombres que conocemos todos, una buena cátedra, a no sé quién, una parroquia buena en Madrid en cuanto entremos? Dice, y eso lo dejan en fichas. O 4 días antes de la unificación, cuando esto ya sabían que se podían quedar a 2 velas, Valestena y Martínez de Tafalla se presentan en la Junta de Guerra con 2 facturicas, una de 750.000 pesetas y otra de 250.000 pesetas que habían adelantado para comprar fusiles ametralladores. Y la Junta de Guerra carlista ordena el pago, páguese. Y a Zozaya también le pagan. Y también presenta en aquel momento de abril del 37 es un momento de gran liquidación, de a ver dónde va a ir a parar cada cual y de agarrar lo que puedas, ¿no? Lo mismo, pues es una cátedra, que una embajada, y esto duró hasta muy tarde. Seguir, por ejemplo, en la trayectoria de alguna de estas familias, pues no estaría mal. No estaría mal. Hombre, me gustaría a mí hacerlo desde la Argentina, igual. O Bolivia, que está más atrás, malo. No, pero no, es que queda mucho por escribir. Es decir, todo eso que dicen ya está todo escrito, no es verdad. Queda mucho por escribir. Y luego de esos 3.300 asesinados en Navarra, hay 3.300 novelas, 3.300 relatos. Y si sumamos las de Guipúzcoa, ni le cuento. Y quizás lo bueno que ha tenido un libro como este, que participa de que libros como este han salido ya por todas partes. Que la gente con arrojo, con valentía, arriesgándose en pueblitos, pues lo que ha hecho es escribir la historia de su pueblo, ¿no? Pero no le estoy contestando a si voy a seguir adelante o no. Ahora mismo no tengo fuerzas y las ideas que podía tener son estas que le digo, de continuar alguna de las historias que aquí... habría que hacer una investigación también en archivos militares, pero algo que a mí se me está echando el tiempo encima también y entonces tengo otras cosas que hacer. No sé, vamos a dejarlo así, moriremos nosotros también. En esa canción que era gamberra, porque éramos unos gamberros de pueblo, que yo creo que no hemos dejado de ser nunca. Más, por favor. Sí, perdón. Hola. Pues, que eso de que te dijo tu madre, a ver si nos ha salido trabajadorico, la clavó. Porque sabes que las madres hacen unas sentencias del libro. A buena hora. No sé. Pues que igual ella lo que quería que hubiese sido abogado del Estado, como Aznar o como alguno de estos. No lo sé. Unas buenas oposiciones. Pues igual. No, es broma. Pero bueno, ya sabes. Lo trabajadorico le ha salido, eso se ve. Se ve. Entonces, yo siempre te pregunto por las mujeres. De tus libros. Ahora el botín me lo he empezado a leer y, por ejemplo, hablas de Paquita o de la tía Matilde. Yo ahí soy muy tontica. Son mujeres que existieron, que tú has conocido, que has tratado. Una me la encontró esta mañana en la calle. Sí. Me ha dicho que no ha podido leer el Escarmiento, que a ver cuántas páginas tenía que ella ya es muy mayor para leerlo. Sí, esta mujer sí. Sí, hombre. Y claro, a mí lo que me afecta es que ellas ya tenían interiorizado, ya tienen asumido eso de que eres perdedor y te tienes que aguantar. Mira, ahí mi madre, ¿sabes qué decía? Perdonar y aguantar.
que No. también la clavaba. Bueno, quiero decir, ¿por qué en estas este ca- mujeres, estas mujeres, por qué? También te he leído en algún libro que había una mujer en Pamplona que cuando pasaba la procesión se cerraba en su casa a cal y canto, que la procesión pasaba por la puerta y tal, pues por la experiencia que ella había tenido. ¿Cómo estas mujeres, no? Un poquito, son reales, son personas que... Sí, sí, bueno, estos son episodios reales, es que no, inventado aquí hay muy poco. ¿eh? Los nombres también. Nombres cambiados. Hombre, hay nombres, por ejemplo, esta mujer me dijo que no escribiera su historia, ¿no? Me dio los testimonios, pero me dijo que no lo escribiera, ¿no? O sea, lo que sí sé es que esta señora pues tenía 13 años y debajo de un manzano en Guernica viendo pasar los aviones alemanes, ¿no? Y bueno, cómo se enteró de cómo habían fusilado a su padre y la vida que llevó pues en una ciudad de provincias, pues teniendo que ganarse la vida y teniendo que convivir con gente pues que eran los vencedores, que eran sus vecinos de la calle o su misma familia, que no les trató bien, porque dentro de familias de carlistas, pues a gente que había sido nacionalista, pues no... Bueno, la persecución del nacionalista fue feroz desde el primer momento, ¿no? Esta gente lo pasó muy mal, ¿no? Yo siempre me he preguntado, el otro día lo dejé aquí mismo, ¿no? Cómo en los pequeños anuncios del periódico hay tal cantidad de oferta de servicio doméstico, ¿no? En ese momento, ¿no? En un momento en que la gente podía decir, pues no estaba como para gastar, pero es que claro, es decir, ¿a dónde demonios fue a parar todas las familias, todas las mujeres, las hijas de los asesinados en la Ribera de Navarra, por ejemplo? ¿A dónde fueron? Hubo un éxodo, yo creo, hacia Guipúzcoa, pero ¿a dónde fueron? ¿Dónde se ganaron la vida? Porque los testimonios que quedan es mendicidad pura y dura. Y luego gente que se aprovechó en pequeños talleres, en pequeñas empresas, se aprovechó de esta gente de mala manera, gente que les debía la vida. Sí, y no solamente de Navarra, porque aquí vino a parar también gente de Madrid, que se escurrieron justamente de los tribunales militares que habían sido milicianas, por ejemplo, o esposas de milicianos, o esposas de fusilados milicianos en Madrid. Yo conocía una, en Pamplona, que terminó trabajando para un juez fascista, sí, muy fascista. Gómez Chaparro. Hay no que sé ver si la de alguien lo buenas sabe. cocineras que ha tenido toda esta gente, porque eran muy buenas cocineras estas mujeres, hemos de decir. Ya, pero no solo eso, Eran muy buenas. ¿no? Es que digamos que es que no tenían dónde meterse. Ya. Que el asunto es de dónde se metía aquella gente. El testimonio de la hermana de Maravillas Lamberto, es decir, que están viviendo en la calle, están viviendo en los portales. Es decir, eso es real, eso es... Los testimonios de estas personas que aparecen aquí, pues me hubiese gustado poder escribir la historia, pero claro, si la persona te dice que no lo escribas, pues no vas a violentar. Miguel, y del otro lado, las margaritas, que yo me enteré hace poco lo que eran las margaritas. Ah, Estas señoras bien, ¿no?, de Pamplona, las niñas, que iban con una boina y una crucecita. sí. Y a un señor que está en la sala le quitaron los muebles para decorarse el local. Pero casi peor que las margaritas eran los testimonios, las cosas que me han llegado a mí de Falange. Falange yo creo que tenía un punto que no ha sido, no sé, no ha sido bien estudiado. No ha sido bien estudiado. Porque además en todo esto, claro, las personas que están implicadas en uno u otro movimiento es gente que luego en Pamplona o aquí en Guipúzcoa tuvo puestos sociales preeminentes durante décadas. O sea, esto no termina en el año 40, 41, es que esto dura en muchos casos hasta ahora mismo. Es decir, porque hay nietos que han heredado los negocios montados por los abuelos. En este caso, hay aquí algún testimonio de hasta de una panadería de Pamplona, pues que ahí sigue. Y en el año 36 pues se llevaron
arrasaron la panadería obrera de Pamplona, o sea, se la llevaron. Por cierto, lo único que dejan en uno de los inventarios también había 2 bombillas y 2 zapatos, pero ya en el segundo inventario parece que eso no servía para mucho y lo dejan. No así las toneladas de harina o las de leña. Pero de esos, bueno, también es verdad otra cosa que yo he estado, que me estoy intentando explicar. Así como en Vizcaya tuvieron mucho cuidado de no bombardear las fábricas, porque había algo realmente sustancioso, no ya para robar, sino para sostener el régimen. En Pamplona había muy poco. Pamplona era un pueblón que tenía 2 fábricas. Es decir, no había grandes negocios. Un gran negocio, una industria que había era la de los López, que eran socios de Huarte y Construcciones. A los López, el 1 de septiembre, que es como empieza esto, les quitan todo. Les quitan todo. Tenían una fábrica de zapatos en el centro de Pamplona que fue muy importante porque en la guerra enseguida empiezan a necesitar zapatos, que si no, que se lo cuenten, ahí estarán. Que también está en la documentación en la Junta de Guerra. Además, que a ver si envían zapatos que no se mojen, que con la nieve de Somosierra se hacen trizas, etcétera. Entonces, aparte de lo de Huarte y aparte de lo de unos que tenían mantas, que mantas para el ejército, aquello fue otro negocio colosal, lo mismo que las traviesas de ferrocarril, lo mismo que el charol para los... había una fábrica que estaba en la vuelta del castillo, el charol para los uniformes militares, para los correajes, quien se llevaba aquella... o el tabaco fue un gran negocio, falangistas que se llevaron hasta ahora mismo el suministro de tabaco de toda la frontera, por ejemplo. Es un negocio, para eso había que ser pues jefe de falange, por ejemplo, de Urdaz Zugarramurdi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esos, claro, es que cada línea, lo que me está usted preguntando antes, cada línea de estos, que es un libro nuevo. Más. Allí Sí. al fondo. Pero no, Hemen ere bai, zu ere bai. Bueno, allí, como queráis. Buenas, Miguel. A mí me ha gustado del botín, me ha gustado cómo te elevas por encima de los personajes como Basurde y Arana y te afirmas, y cómo preguntas al lector qué hubiese hecho en un clima de impunidad así. Eso me ha gustado porque me he sentido más implicado todavía que con el escarmiento. yeah. Esa parte me ha gustado mucho, que está sostenida a lo largo de los primeros capítulos, sobre todo, ¿qué hubieses hecho tú, no? Y claro, ¿qué te respondes a eso, no? En ese clima de impunidad, ¿qué hace uno, no? Si tienes el poder y tienes la mano para hacer cosas que no están bien. Y eso me ha gustado mucho. Os te agradezco. Lo que pasa es que yo no sé responder a esa pregunta. Porque en esos climas creo yo que la individualidad se disuelve en el grupo y se forma lo que explicaba en el escarmiento, lo que es la muta, el grupo de caza. Y entonces se forman unos nosotros muy, muy peligrosos y la conciencia individual pues acaba disolviéndose en el grupo. Y en un caso como este, en que cualquier hecho que cometieras pues estaba perdonado o era legal, pues es que eso podía propiciar pues cualquier arbitrariedad por tu parte, ¿no? No lo sé lo que habría hecho. Es que no lo sé. No, es una pregunta que se va a quedar siempre en el aire, ¿no? Que no... Lo mismo que hay otro... Es una cosa que se nos ha quedado en el tintero, ¿no? Que esto que se dice tanto, ¿no? De que hay que relatar esto para que esto no se reproduzca, ¿no? Yo no estoy seguro, no creo que por mucho que contemos esto no se pueda reproducir. De hecho, las atrocidades que se han cometido en Europa desde la Guerra Mundial, justo después de la Guerra Mundial, que se creía que no se iban a volver a cometer nunca más esas atrocidades, aquí hemos estado tan a gusto en momentos de bienestar económico, mientras en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia,
ahí en países del este se estaban rebanando el pescuezo a más y mejor, es decir, en unas atrocidades pavorosas que estaban ahí en la puerta de nuestra casa, ¿no? Esas atrocidades venían de lejos, ya fueron contadas. Todos esos genocidios fueron contados. Por mucho que tú lo cuentes, si se dan las circunstancias precisas para esto, ¿no? Si el clima de odio, de intolerancia crece, pues puede volver a estallar una cosa de estas. No somos, no podemos convocar el futuro, ni podemos adivinarlo, ¿no? Porque dije el otro día la burla, ¿no? Si podemos adivinar el futuro estaríamos jugando a la lotería, ¿no? Pero no lo sé, no sé lo que haría. Sí, quería, de alguna manera, ha sugerido algo hace un rato, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención desde pequeño, desde adolescente, que empiezas a oír cosas, ¿no? Y oyes cosas, en cierto sentido, sesgadas, que, por cierto, para eso también me han servido tus libros, para precisar un poco más ese sesgo, ¿no? En relación, por ejemplo, con el carlismo, ¿no? Hay una cosa que desde entonces, no sé, me viene siempre a la cabeza, y es si se puede hablar de una represión especializada en función del grupo político-militar que la hiciera. Una represión más específicamente carlista, más específicamente falangista, guardia civil, militar, etcétera. Y en concreto el tema, un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es el tema impresionante de las mujeres rapadas y con ricino, etcétera. Que, por cierto, no solamente es una cosa de aquí o del Estado español, sino que se produce también en otros países europeos, debe ser una cosa de época, ¿no? Pero, en todo caso, ese tipo de tortura, de exposición pública, por otra parte tan celtibérico, ¿no? Eso se da más, es propiciado más por Falange, por el carlismo, por algún otro sector militar, etcétera, o es indiferente. No, yo creo que empiezo por atrás. Yo creo que por el que pasaba por ahí, por el que estuviera cometiendo la fechoría, por el que tuviera en sus manos pues a la mujer de turno, a la viuda, a la vecina, a la que quisieran humillar por una cosa u otra. No tengo documentación ni para poder sostener que fueron más falangistas, que los falangistas, es verdad, muy en el asunto del aceite de ricino fascista de los fascistas italianos, eran muy dados al aceite de ricino, los falangistas. Eso va en su tradición de fascistas italianos. Bueno, y en lo otro no puedo decir que la represión fuera más de unos o de otros, o de los de aquí o de los de allá. Hace unos años en Chile, hablando de la represión chilena con un familiar de un militar, este hombre me explicó, era hermano de un aviador. La aviación chilena tampoco se significó mucho en la represión, fueron más los marinos, pero la explicación que me dieron por qué metieron al final a los aviadores era que no se escapara nadie. Es decir, las fechorías aquí las vamos a cometer todos, que luego nadie venga diciendo nosotros no hemos sido. Como el gobernador civil de Navarra, que todavía en el mes de septiembre del 36 oficiaba con papel oficial de la República Española, y no precisamente para reciclar papel, sino para por si acaso. No vaya a ser que dé vuelta otra vez el asunto y yo no he sido. Es decir, el asunto es que nadie se quedara fuera de lo que habían pergeñado. Es decir, que nadie dijera, no, esto es cosa de los requetés, esto es cosa de los falangistas, el ejército, ¿no? Como luego acabaron diciéndoselo entre ellos, para sacudirse el muerto de encima. Yo creo que desde el primer momento lo tuvieron muy claro. Aquí todos. Por eso también, por ejemplo, en cosas que me estoy acordando de acciones criminales en la Ribera de Navarra, a los carlistas les acompaña Guardia Civil
o a los falangistas Guardia Civil. Los militares muy cucos en algunos casos entregan a las víctimas, se las entregan al carlismo, aunque luego protesten, hay documentos, protesten de que liberaos del gobernador militar terminan en manos de piquetes requetés y desaparecen. Hay por lo menos yo he encontrado 2 o 3 oficios del gobernador militar de Navarra protestando de lo que pasaba. Es decir, evitar ese sacudirse las pulgas, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Luego, al final, lo que creo que sí, que queda, la represión queda en manos del ejército, pues ya unos meses avanzado el año 37. Después de la unificación, digamos que el ejército ya con todo el sistema de juicios sumarísimos y tribunales militares que empiezan a funcionar, bueno, ya habían empezado a funcionar, por ejemplo, en Málaga ya habían empezado a funcionar en el mes de febrero, ya se había formado un cuerpo de jueces militares, jueces entre comillas, que era un cuerpo volante que iba matando de un lado para otro, ¿no? Yo creo que avanzado el año 37 ya les han quitado a carlistas y a requetés, a carlistas y a falangistas ya les han quitado el poder suficiente. Las cárceles, por ejemplo, que tenían, pues ya no las tienen, ya no. Les han quitado, por ejemplo, el derecho que se habían arrogado de alistamiento. Ya no pueden alistar disuelven las milicias, y entonces ya la represión de esta gente no es tan cruenta como en los primeros meses, ¿no? Ya empiezan a ser, bueno, pues ya, digamos, asesinatos más rituales, ¿no? La verdad es que una respuesta embarullada para reconocer que no tengo ni pero bueno, más o menos, yo creo que. No, yo creo que la clave está en esto último que dice, que empieza a haber una justicia, entre comillas, estructurada y llevada por el ejército. Por ejemplo, todo el tribunal de responsabilidades políticas y demás. El ejército va tomando, por ejemplo, el primer decreto que hacen de ilegalización de partidos es precisamente cuando toman San Sebastián. Entonces ya van ahí cogiendo parcelas y van estableciendo poco a poco un aparato judicial, entre comillas, ya controlado por el ejército. Bueno, colegas, amigos, amigas, ya veis que ha dado mucho juego el amigo Miguel. Muchas gracias. Lo mejor es que leáis el libro, ahí tendréis mucha respuesta de las cosas que planteáis. Creo que haya libros en las salidas, alguien, y si no en las librerías ya está. Muchas gracias a todos, de verdad. Vale.